Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy tenemos la clase de lenguaje, ¿sí? Muy bien. Y nuestro tema para el día de hoy es clases del lenguaje. Muy bien. Observamos las imágenes. Esto está en tu libro. Lo vas a poder observar en el tema 3, que es el tema que estamos trabajando en este momento. Y vas a observar dos diálogos. El primero dice, ¿no? Perú experimenta un cambio de una experiencia fuertemente pública en la actividad económica en la década del 70. Pasamos al otro extremo, al reducir, perdón, al Estado a su mínima expresión. Luego está la otra imagen que dice, ¿no? ¿Hablabas? Dice, no, causita, dice. Como te habrás podido dar cuenta, las personas emplean diferentes expresiones cuando se comunican. A esto se le llama clases del lenguaje. Te podrás dar cuenta que aquí en la primera imagen, allí hay una diferencia al momento de expresarse, ¿sí? Al momento que expresa esta persona lo que quiere decir. Y también por la forma en la que están vestidos, puedes darte cuenta que están de repente en una oficina, ¿no? En un lugar mucho más formal, ¿ya? Y por ello él está explicando, ¿no? El tema en una junta de repente de su trabajo. Y aquí, en la segunda imagen, puedes observar a tres muchachos que, bueno, aparentemente están en la calle, están conversando, están con ropa bastante cómoda, ¿no? Y son familiares, es decir, se conocen entre sí, ¿no? Entonces aquí podemos observar, tanto en las formas, ¿no? En lo visual y en la forma en la que hablan, las clases de lenguaje que uno puede emplear, ¿no? Al momento de hacer una comunicación. Entonces el lenguaje puede tener las siguientes clases o pueden ser de los siguientes tipos. Tenemos el lenguaje formal, que dice que es aquel que respeta y sigue las normas de corrección, tanto en lo escrito como en lo oral. Lo puedes observar cuando lees una enciclopedia o escuchas una conferencia, tal y como lo mencioné hace un momento, ¿no? El lenguaje formal también tiene otra característica aparte de las ya mencionadas aquí, que es que entre las personas que se están comunicando en ese momento no se conocen, es decir, no hay una confianza muy próxima y por ello también utilizan ciertas palabras, ¿no? Que demuestran el distanciamiento, en este caso, que no hay esa confianza, como por ejemplo cuando uno utiliza el usted, ¿no? Disculpe usted, ¿no? Ah, mis, discúlpeme, ¿no? Hay cierta corrección al momento de hablar y es porque quizás no hay cierta cercanía. Otra es, como ya lo menciona aquí, que se habla utilizando palabras bastante correctas, ¿no? Ya pues, ya sea, se utiliza esas palabras ya sea en lo escrito o en lo oral. Bien, eso vendría a ser entonces el lenguaje formal. ¿Qué significará entonces el lenguaje informal? ¿En qué consiste? El lenguaje informal dice que es aquel que por lo general presenta ciertas incorrecciones. Esta clase de lenguaje está presente en conversaciones de amigos o incluso en las familias. Aquí es importante resaltar lo siguiente. En el lenguaje anterior, el lenguaje formal, ¿ya? Lenguaje formal, te había mencionado una característica básica, que no está en tu libro, que es que las personas que están conversando entre sí o están manteniendo una conversación, sea escrita o oral, ¿sí? Una comunicación, entre ellas no existe una cercanía, una confianza, ¿ya? Muy próxima. ¿Está claro hasta allí? Bien. Ahora, con el lenguaje informal pasa lo contrario. Sí se conocen, por eso dice que se utiliza entre amigos, ¿no? Incluso en las familias. Por ejemplo, vemos allí en la imagen, dice, oye, chibola, pero tú te fuiste, ¿no? Tenía que llegar temprano a mi jato, dice. La fiesta estuvo chévere. Aquí estamos utilizando palabras que no necesariamente tienen que ser correctas, en este caso tampoco incorrectas, sino del lenguaje informal, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre ellos se conocen, no están en una junta de trabajo, no están de repente en una clase de comunicación,
o de repente no están en un lugar donde implique que utilicen palabras bien formales, ¿no? Como sí lo puede ser en un salón de clases o en un trabajo. En este caso están en una sala, puede estar en la casa, qué sé yo, ¿no? La idea es que entre ellos sí hay una confianza y por eso es válido el lenguaje informal. ¿Está bien? Entonces, para esto, ¿por qué te lo menciono? Porque a veces algunos dicen, no, oye, qué feo hablas, que sí, que tú hablas así, hablas mal. Si es que entre estas personas manejan el mismo lenguaje, en este caso el informal, no habría por qué escandalizarse tanto con este tipo de lenguaje, ¿sí? Porque son personas que se conocen y conocen las formas en las que se expresan. Entonces, estamos hablando de amigos o de familiares, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre el lenguaje formal y el lenguaje informal, ¿bien? Aplicando nuestros conocimientos, allí también hay unas actividades que vas a tener que desarrollar en tu libro, ¿sí? Por ejemplo, dice a continuación, pinta de color verde si el lenguaje es formal y de color amarillo si el lenguaje es informal. Fercho, tira Richie en carretilla. Esto, aparte de ser informal, dentro del lenguaje informal existen otras variantes, como el vulgarismo, y otras, bueno, en este caso se está utilizando ciertas palabras pertenecientes al vulgarismo. Fercho, tira Richie en carretilla. En este caso estamos hablando de un lenguaje informal. Venimos de un proceso de crecimiento económico y ahora necesitamos un Estado eficaz. En este caso es un lenguaje formal. Esa flaca tiene bichos en la panza. Será aquí un lenguaje informal. Hey, causita, el ño está ocupado. Dice, ¿no? Aquí sería un lenguaje informal. Y aquí, la indagación posterior determinará con seguridad si lo que hemos identificado, es el peruanismo. Falta allí, ¿no? Una palabra. En este caso estamos hablando de un lenguaje formal. Bien, aquí, ya tus chivas, aquí estamos hablando de un lenguaje informal. En la 2, escribe un diálogo según el lenguaje formal, aquí informal. Eso es para que tú lo completes en tu libro. Verificando el aprendizaje. Escribe las respuestas para las siguientes preguntas. Bueno, las preguntas las puedes desarrollar, no están nada complicadas, ¿no? La 1 ya está resuelta, la 2, clases de lenguaje. ¿Qué clase de lenguaje se usa en las conversaciones de amigos? Lenguaje informal. ¿Qué es el lenguaje informal? Ya tienes el concepto en tu libro y lo puedes copiar allí. Luego, en la número 5 tenemos, dice, ¿qué clase de lenguaje se usa en la enciclopedia? Estamos aquí hablando de un lenguaje formal. A continuación, tienes los siguientes ejercicios. Marca con un aspa la respuesta correcta, dice. En Te hago las tabas, presenta una clase de lenguaje denominada, aquí será lenguaje informal, alternativa D. 7. ¿Qué clase de lenguaje utilizarías si expones un tema de historia del Perú? ¿Cuál sería? Lenguaje formal. 8. En el colegial tiene que desarrollar sus habilidades cognitivas. Presenta una clase de lenguaje nombrada, a ver, veamos, formal. La 8 sería letra C, alternativa C. 9. En Causita, me incomoda tus patas. Estamos utilizando aquí, dice, presenta una clase de lenguaje denominada informal. Las enciclopedias y las exposiciones de conferencias presentan lenguaje, aquí sería la alternativa de formal. Seguimos avanzando, escribimos, dice, escribe las respuestas para las siguientes preguntas. La número 11 ya está resuelta ahí. En la 12, me dice, ¿qué clase de lenguaje se usa en el vástago cuidó a su progenitor? Aquí colocaremos, se usa el lenguaje formal. 13. En Máster Latacuen, ¿qué clase de lenguaje presenta? Ponemos, presenta lenguaje informal. 14. ¿Qué clase de lenguaje se usa en las conversaciones familiares? Ponemos aquí de respuesta, se usa el lenguaje informal. ¿Qué es el lenguaje informal? Copiamos el concepto resumido de tu libro, ¿sí? Marca con un aspa la respuesta correcta. 16.
es aquel que, por lo general, presenta ciertas incorrecciones. La definición, que nos acaban de dar entre comillas, anterior, corresponde a la clase de lenguaje denominada informal, alternativa C. 17. En Mister, un sevillano y dos gaseosas bien helenas. ¿Qué clase de lenguaje presenta? Lenguaje informal. 17. Alternativa E, informal. 18. En cada discente tiene que aprender una metodología de estudio. Acá debería de haber una corrección, de repente sea cada alumno, ¿no? Bueno, se entiende aquí que es un alumno, ¿no? Cada alumno tiene que aprender una metodología de estudio. Aquí presenta una clase de lenguaje denominada formal. 19. Tú dijiste que elaborarías la monografía. En la oración anterior, ¿qué clase de lenguaje presenta? ¿Dónde está? ¿Qué lenguaje sería? Lenguaje formal. 20. Es aquel que respeta y sigue las normas de corrección, tanto en lo escrito como en lo oral. Lenguaje formal. ¿Ok? Entonces, hasta allí ya tenemos, hasta la número 20, los ejercicios ya resueltos y solamente te estaría quedando desarrollar la parte de la tarea, que eso lo vas a hacer ya tú, terminado de observar este video. ¿Ok? Muy bien. Eso es entonces con respecto al tema del día de hoy. Ahora nos faltaría la actividad, que es una actividad pequeña. Te lo voy a explicar aquí. Copiamos, dice cópialo en tu cuaderno, tienes que copiarlo, ¿ya? Son solamente estas oraciones, no te estoy mandando más, ¿sí? Entonces vas a copiar, ¿ya? Aquí dice cópialo en tu cuaderno, viernes 17 de abril de 2020. Tema clases del lenguaje. Lee los siguientes enunciados y escribe si se usa un lenguaje formal o informal según sea el caso, ¿ya? Entonces vas a colocar 1. Qué chévere la pasamos ayer. Lenguaje informal. Así vas a ir desarrollando, ¿ya? Copias y desarrollas. Solamente es hasta la número 13. Y de tarea, desarrollar el libro, las páginas 88 al 91. Ya te ayudé con gran parte de las páginas. Solamente te falta la parte de la tarea. Muy bien, chicos, eso es todo en cuanto a la clase del día de hoy de lenguaje. Ya sabes que este curso de lenguaje, en tu libro dice lenguaje, lo desarrollas ahí en las páginas y el copiado se hace en el cuaderno de gramática. Muy bien, eso sería entonces todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho, chicos. Bendiciones.